Ha conversado acerca de las palabras que hacía Choquebanca, refiriéndose quién traiciona a quién es el leal, quién ha dividido al país, quién tiene culto a la personalidad, dirigidas todas estas posiciones y explicaciones a Evo Morales. ¿Este Congreso funciona o no funciona? ¿Es legal o no es legal? ¿Qué va a pasar el 17 cuando se reúne un cabildo? ¿Van a boicotear esa reunión? ¿Va a haber enfrentamiento? ¿Hacia dónde nos está llevando el movimiento al socialismo? ¿Quiénes van a ser los líderes? ¿Quiénes se van a pelear por la sigla? Y lo que está buscando la gente es simplemente pegas, poder, plata y convicción y defensa por el resto. ¿Eso está ocurriendo? Vamos a consultarle a Franklin Pareja, que es un especialista en esto que tiene que ver precisamente con lo que es el análisis. Nuestro compañero, nuestro amigo Franklin Pareja nos va a dar una mirada de estos temas y de lo que podría ocurrir con inhabilitar permanentemente a Evo Morales, dejarlo que siga respirando políticamente. ¿Qué va a pasar? A ver, dejemos que Franklin Pareja, el experto, nos dé su mirada. Franklin, buenas tardes, un gusto saludarlo. Habíamos hecho un preámbulo de todo lo que está ocurriendo, pero usted seguramente nos va a dar esta mirada precisa de esta lectura política. Buenas tardes. Hola Gonzalo, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para ti y para todos quienes tienen la gentileza de vernos. Mira, es un congreso, en mi criterio, atípico por una serie de situaciones que nunca se han producido, además de atípico, inédito. Desde que el MAS está en función de gobierno, nunca ha tenido un problema orgánico, es decir, que las decisiones en su fuero interno siempre han sido bastante expeditas en términos de realización y de conclusión. Aquí, antes de que se realice una parte importante del movimiento al socialismo, organizaciones sociales y nada más ni nada menos que el presidente y vicepresidente del país desconocieron el Congreso. Entonces, al no estar una parte importante y sobre todo la parte eventualmente que disputa hoy por hoy, sin decirlo explícitamente, pero sí implícitamente, al no estar presente en el espacio donde supuestamente, precisamente este tipo de diferencias tendrían que resolverse, discutir quién va a ser el jefe, quién va a ser el candidato, quizás uno jefe, otro candidato. Para eso son los espacios orgánicos de los partidos. Ese es el Congreso, esa era la misión institucional que tiene un Congreso. Pero esta nació mal, nació prácticamente de una forma absolutamente, yo diría, fracturada y además cuyos resultados finales no son definitivos, porque además del campo político, que hemos visto que no pueden resolver en el campo político los miembros del MAS, pues esto se está trasladando a otras esferas, al campo no político, sino más bien al campo institucional de los otros órganos del Tribunal Supremo Electoral y también eventualmente del Tribunal Constitucional. Ahora, en principio no es un problema de legitimidad, es un problema de legalidad. ¿Quién va a definir eso? No son los arcistas, no son los edistas, tendría que ser el Tribunal Supremo Electoral, ni siquiera el Tribunal Constitucional, que ya está dando señales de cometer excesos y abusos. Ahora, ¿en qué quedará? Porque realmente el Tribunal Supremo Electoral tiene que evacuar un informe sobre todas las etapas del Congreso y finalmente decirnos si está cumplido rigurosamente todos los pasos procedimentales para dar por válido y reconocer por válido este Congreso. Pueden haber habido fallos, siempre existen, en fin, pero las cuestiones medulares no pueden ser obviadas por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay que esperar el informe del Tribunal Supremo Electoral, pero digamos que ya sabemos perfectamente de que el señor Evo Morales ha cumplido sus objetivos en primera instancia. Un paréntesis, permíteme, Franklin, permítame por favor, un paréntesis. ¿Acaso el MAS no ha copado todas las instituciones, los 4 poderes del Estado? Y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, ¿está al margen? ¿Es un espacio virgen de lo político? ¿No hay representantes de ambos bandos, del MAS de Arce y el MAS de Evo Morales? ¿Cómo se debe entender esta decisión que se adopta al interior del Tribunal Supremo?
Bueno, entendemos que el MAS sí ha copado todos los espacios de los órganos, pero hay dos facciones y la división del MAS está expresada también en los órganos. Fíjate, en la Asamblea Legislativa hay un MAS oficialista y un MAS opositor. Ahora en el Tribunal Supremo Electoral hay una parte que aparentemente es más independiente, se podría decir, y hay otra que es más vinculada o por lo menos preferentemente alineada a los evistas. El mismo hecho de que no hayan sesionado y hayan puesto en algún momento dificultades y no querer sesionar porque estaban sufriendo presiones políticas, ya nos hace ver que es gravísimo, porque cualquier elección a futuro, Gonzalo, ya está en entredicho. O sea, ya no tenemos un árbitro, primero, que tenga autoridad, segundo, que tenga firmeza, y tercero, que sienta que puede tomar decisiones sin esperar una represalia o retaliación jurídica. Entonces, los órganos están en muchos casos neutralizados, y ese es el gran drama del país, que las instituciones estatales están completamente al margen de la institucionalidad constitucional, la institucionalidad democrática. Funcionan básicamente como extensiones de un partido político y no funcionan como organizaciones o instituciones al servicio de, en este caso, la sociedad. Es complicado, es lamentable, pero el país no tiene realmente espacios de intermediación que le permitan a la ciudadanía canalizar sus demandas, canalizar sus protestas y canalizar sus iniciativas. Estamos totalmente desprovistos como ciudadanos porque no tenemos dónde acudir. El sistema judicial no brinda un tratamiento igual ante la ley, y eso es el último estudio de la Fundación Jubileo. Casi 8 de cada 10 bolivianos no siente que tengamos un igual trato ante la ley, y solamente 1 de 10 bolivianos siente eso. Pues ya te das cuenta de que en el país estamos atravesando una crisis del sistema democrático, una devastación de la institucionalidad constitucional, una total pérdida de confianza por parte de las instituciones estatales, y esto se ha agravado con esta disputa del MAS, porque donde se pelea, uno diría, caramba, es una pelea entre personas de un mismo partido, pero no, ha trascendido precisamente fuera del partido, complica la gestión, ralentiza una eventual reactivación, paraliza la plataforma legislativa, violenta y convulsiona el país, y sobre todo no permite que haya una oxigenación interna en el plano de las reglas democráticas. Entonces, con este contexto, volviendo a la situación de este Congreso, sabemos perfectamente que este Congreso ha sido pues un traje a medida que se ha hecho el señor Evo Morales. Primero lleva todo el asunto a su zona de confort. Si fuera un poco más flexible y tuviera una intención más abierta y menos sospechosa de que todo ya estaba cocinado, podía para empezar haber brindado la posibilidad de que sea en un espacio más neutro, donde puedan asistir, pero ir al Chapare con 4,000 policías sindicales no es precisamente el lugar más amistoso donde uno se animaría a ir. En segundo lugar, una parte importante de organizaciones, o por lo menos organizaciones que se han dividido, porque ahora hay 2 pactos de unidad, hay 2 CSUCBs, y así sucesivamente han empezado a dividirse o fracturarse las organizaciones sociales, y entonces desconoce lo que el presidente de los bolivianos ha hecho en su condición de presidente, de miembro del MAS y todo lo que esto implica. Es definitivamente, el mismo día que se inauguró el Congreso, desconocer el Congreso por forzado y forzoso, pero implícitamente eso conlleva el hecho de que todas las decisiones que se han tomado no se las reconoce, o sea, o se las desconoce. ¿Qué decisiones se han tomado? Las 2 únicas que están en disputa, la jefatura y la candidatura. ¿Y qué es lo que los renovadores cuestionan? La jefatura y la candidatura. Entonces no hay un punto de intersección. Arcistas y evistas discuten sobre el mismo punto, y esos 2 puntos son innegociables para ambos. O
sea, ambos quieren, unos no quieren que se toque y los otros quieren que se toque. Unos no están dispuestos a aceptar cambios y los otros quieren un cambio. No hay punto de intersección. Porque además, perder la jefatura eventualmente para el señor Morales sería casi resignar a perder el último espacio de poder que le queda, pero que es muy poderoso, porque ahí es donde se van a tomar las decisiones para el 2025, no solamente de la candidatura, sino de toda la estructura política del MAS en cuanto a gobernaciones, alcaldes, diputaciones, senaturías y todo lo demás. Entonces, Morales entiende perfectamente que hoy no está en el gobierno, pero controlar el partido puede facilitarle mucho más el retorno al gobierno. En cambio, no tener el control del partido, obviamente, aleja muchísimo más sus aspiraciones y prácticamente las sepultaría. Pero Morales es un hombre muy devaluado, está muy desprestigiado y tiene mucha resistencia interna. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar, ¿dónde se va a dirimir esto? El 17 de octubre hay un cabildo cuya figura no está reconocida en el Estatuto del MAS y que no aplicaría en este caso para disputarle o para desconocer el Congreso de la Ucaeña. No tiene legalidad. Una cosa es hablar desde el hígado y otra cosa es hablar procedimentalmente. Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral ha dado por válido y ha viabilizado el Congreso de la Ucaeña. Eso significa que no estaría en discusión las decisiones que se han tomado. Pero hay una medida cautelar de una sala constitucional que ahora se está esperando su resolución, ¿verdad? Mira, yo he leído esa resolución que además ordena una medida cautelar y por tanto la suspensión del Congreso, y confieso que es una verdadera chapuza. Y eso es grave, Gonzalo. Más allá de a quién le favorece o a quién no le favorece, esto implica que desde el lado de los renovadores están dispuestos a utilizar toda la fuerza del sistema judicial y del Tribunal Constitucional, si fuera necesario, para cumplir objetivos políticos. Y eso es subalternizar, como lo hacía Evo, ahora lo hace el nuevo gobierno, y someter a toda la estructura del sistema judicial y del Tribunal Constitucional para cumplir fines políticos. Entonces, ya no hay reglas que valgan en el país. Estamos transitando más o menos en convertirnos en un Estado inconstitucional de no derecho, como dice el prestigioso constitucionalista Gonzalo Hidalgo. Y cuando no existen reglas, cuando las reglas son absolutamente omitidas y cuando el que está en el poder utiliza como una arma en su favor el sistema judicial para linchar del camino a cuanto opositor vea o para hacerse sentencias a medida que le permitan cumplir sus fines políticos, no hay ninguna forma de poder realmente tener un espacio de competencia medianamente razonable. Entonces, para concluir esta primera parte, ¿qué está haciendo Evo Morales? Está bebiendo de su propia medicina, porque él hizo todo eso, él creó una estructura sometida a sus designios, a sus ambiciones personales, y es extraño que en el país sigamos discutiendo si Morales debería o no debería ser candidato, cuando es una persona que le ha hecho un profundo daño a este país, y que aunque quieran manejar el simbolismo como que él es el único que representa a los indígenas y que este país solamente puede ser manejado por un indígena, cosa que es una absoluta falsedad e impostura, es extrañísimo que estemos pensando en que este señor otra vez tiene todas las cartas para ser presidente del país. En esa misma línea que dice Franklin, justamente no deberíamos hablar de este tema, debemos hablar de agua, de educación, de salud, de justicia, proyectando el país hacia el futuro. Eso es lo que te haría un estadista, un hombre que tiene una mirada de gestión. Pero con este problema que tenemos, narcotráfico, inseguridad, desempleo, falta de agua, corrupción, es increíble lo que tenemos. Y el conflicto político, Franklin, le pregunto, ¿quiénes votan por el MAS?
¿Cuál es la masa votante del MAS? Cuando dice no podemos pensar que esto ocurra, seguramente es el microclima lo que se llama, ¿no? Y el clima piensa como Evo y como Lucho. Es la forma de pensar de este clima político. Así piensa el boliviano y le gusta este enfrentamiento porque seguramente se dice que tiene todavía un 25-30% del voto duro. No sé si Evo o Arce. Pero ¿cómo se define el pensamiento político del ciudadano y esta decisión de voy a seguir apostando porque con el Estado bien, aunque vea este tipo de escenarios? Mira, lo bueno es que ahora podemos hablar con alguna información en base a la última encuesta de percepción política de Jubileo, en la cual la ciudadanía en un 80% considera que tiene que haber una renovación total del sistema político y de los líderes políticos actuales. Eso incluye no solamente a las figuras del movimiento al socialismo, sino de todo el sistema actual. Al mismo tiempo, en una estratificación del estudio, también se experimenta y se ve que mientras más pobre, menos nivel socioeconómico, es decir, más cercana a la pobreza o a la extrema pobreza, es el ciudadano, tiene una mayor empatía todavía con el proyecto del MAS y particularmente con la figura emblemática de un indígena, en este caso Evo Morales. Desde una visión bien urbanocéntrica, para muchos es escandaloso que se viole la Constitución, que se incumplan las normas, en fin. Pero eso es una visión muy urbanocéntrica y clase mediera, por eso digo, ¿no? En determinados segmentos eso parece un sacrilegio. Pero en los sectores populares y de la pobreza, no por desconocimiento, porque esto no es una cuestión de ignorancia, esto es una cuestión de sentimiento. Ellos consideran que es más importante tener una figura de líder que sea su espejo, porque hay un factor identitario que no se ha superado y no tiene por qué superarse, porque en realidad eso forma parte del proceso inclusivo. ¿Es lo étnico? Es lo reconocimiento étnico, verse en su cara que es Bolivia, esa es la cara del boliviano como tal. Exactamente. Y tú puedes tener un hombre que tenga un perfil o una mujer que tenga un perfil sobresaliente en muchos campos, en el campo de la profesión, del desempeño, de algunos logros importantes, en fin. Pero eso para alguna parte importante de la población no es mejor ni superior al factor identitario. Entonces, el peso específico del factor identitario, no quiero decir el bloque popular, porque también parece un absurdo hablar del bloque popular. Estamos hablando de categorías que a veces repetimos de memoria. Pero sí el factor identitario es más homogéneo y además está más focalizado en algunas regiones, particularmente es muy andinocéntrico, eso sí. Entonces sí tiene una preferencia, y aunque estés en la peor crisis y tengas al peor presidente que ha pasado por toda la historia, así y todo van a preferir siempre uno que consideran suyo antes que un perfil de una persona, de una mujer u hombre que tenga aparentemente credenciales que son excelsas en muchos campos. Y eso tiene más o menos un peso específico de un 30%. Entonces, no se ha perdido el MAS, no pierde una base social importante, porque en el espectro político, dime tú, ¿qué fuerza política trabaja en los segmentos de la gente más humilde, de la gente más pobre o de los indígenas? Solamente el MAS. Pero no porque sea su gran virtud, sino porque la composición del MAS básicamente está estructurada en organizaciones sociales y en una matriz sindical que trabaja los 12 meses del año y no se organiza solamente para elecciones. O sea, los sindicatos están organizados y están funcionando todo el tiempo. Y esa es la eficacia que tiene una fuerza política que no se reúne faltando un año a organizar un partido, a buscar un candidato y a empezar a hacer funcionar la maquinaria política.
Por eso tienen grandes desventajas las conformaciones políticas de otras ofertas, porque son clubes electorales que se reúnen faltando poco tiempo para querer ser alternativa, cuando en el fondo ser alternativa no es cuestión de ser una nueva cara o no es cuestión de ser un nuevo color o una nueva bandera. Ser alternativa es tener un modelo que se contraponga a lo que existe actualmente. Ser alternativa es tener una posición ideológica clara frente a lo que existe actualmente. Pero como en Bolivia tenemos un sistema político que no tiene un sistema de partidos políticos y que básicamente está conformado por agrupaciones ciudadanas, ¿dónde ubicarías tú a las agrupaciones ciudadanas si en su seno albergan a todo y a todos? Entonces es muy difícil que salga una claridad en el aspecto programático de las oposiciones, y yo te diría, esta es una ventana de oportunidad para las oposiciones, porque la fuerza más importante de los últimos 20 o 30 años está en problemas, pero no es que mágicamente ahora van a empezar a salir los opositores si no han hecho los deberes previos. Para eso tendrían que haber tenido penetración en lo territorial, por ejemplo. El MAS tiene más de 200 alcaldes de los 339, Gonzalo. Tiene más del 70% de alcaldías son del MAS a nivel nacional. Entonces, si lo ves territorialmente, el MAS está en todo el país. Esos son capitanes de campaña en el momento que hay que movilizarse. Entonces ahí tienes una potencia logística y organizativa muy importante. Una estructura fuerte. ¿Y dónde se concentran las oposiciones? En el eje y en las capitales de departamento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el eje vive el 70% de la población boliviana. Pero ¿cuál es la deficiencia? Que el voto urbano y el voto rural, particularmente en elecciones subnacionales, el voto rural está altamente sobrevalorado y el voto urbano está altamente devaluado, porque la arquitectura electoral también es perjudicial para la posibilidad de generar mayor equilibrio en la representación. Pues todas estas cosas no se pueden resolver reuniéndose un año antes o pensando que ahora somos la nueva alternativa para el país y somos la nueva cara. Yo creo que hay que trabajar mucho en lo programático y después van a ir apareciendo de forma natural las personas, ¿no? Algunos dicen lo que tiene que aparecer es una figura, porque en Bolivia somos de la figura. Hay algo de razón en eso. El caudillismo. Claro, la gente es más... la gente vota más por alguien que por algo, ¿no? O sea, vota más por una persona que por un programa. Lo digo muy coloquialmente, somos ovejas, seguimos como rebaño a un líder para ver dónde nos lleva, y si nos lleva al precipicio ni modo caemos. No sé, yo no afirmaría eso, pero yo creo que somos esclavos de nuestra limitación en cuanto a esta forma tradicional de hacer política en Bolivia. ¿Por qué? Porque fíjate, independientemente de la posición, izquierdas, derechas, en todos los años, todos ofrecen lo mismo, ¿no? Lucha contra la pobreza, mayor igualdad, protección del medio ambiente. Si tú ves el plan de todos de Goni, y digo Goni porque es el emblema del neoliberalismo, ¿verdad? Bueno, y Víctor Paz, por supuesto. Si tú ves el plan de todos de Goni, ahí habla de defensa del medio ambiente, habla de inclusión, o sea, muchas cosas están en los planes de los proyectos, inclusive de derecha o neoliberales. ¿Por qué? Porque el proceso de cambio, en principio, que es del MAS, se ha alimentado de cuestiones universales. Por ejemplo, la lucha contra el medio ambiente no es una bandera boliviana, ni una bandera del Evo, ni una bandera de los campesinos. Esto es una cuestión global. La inclusión social no es una cuestión de los campesinos o de los indígenas bolivianos, es una cuestión global. La revalorización cultural, no somos el único país que tiene muchas y diversas culturas, es una cuestión global. Entonces, los fundamentos filosóficos del proceso de cambio eran eso, más filosóficos que ideológicos. Por eso enamoraron en su momento no solamente a los segmentos
pobres, marginados, en fin, sino que también seducieron a las clases medias o a la clase media y también a los segmentos de clase alta, porque el sistema de partidos se desprestigió de tal forma, con mucha exclusión, corrupción, en fin, exactamente lo mismo en lo que ha caído ahora el MAS, pero yo diría aumentado y corregido. Es decir, el movimiento al socialismo ha terminado sucumbiendo en las mismas prácticas, pero con mayor intensidad. El ciclo del MAS es mucho más corrupto, es muy ineficiente, han tenido y han manejado una cantidad de dinero que no va acorde con el estado de situación de Bolivia. Deberíamos haber ampliado la base productiva, deberíamos haber diversificado la economía, deberíamos estar en otro estado de situación en cuanto a industrialización y no hablar ahora recién vamos a hacer la industrialización cuando ya han pasado casi 20 años. Entonces un gobierno inepto, cleptocrático, corrupto, y además con muchas nubes y nubarrones que estamos conociendo ahora gracias a esta confrontación y fuego cruzado que nos está permitiendo realmente saber la catadura de dirigencia que son en algunos casos. Lo último, Morales descalificó al dirigente de la COP diciéndole que los que reciben dinero no tienen moral para cuestionar. Imagínate tú toda la estructura dirigencial de organizaciones sociales durante todo este tiempo. Se han desvinculado de sus bases y se han convertido en la nueva élite. Las organizaciones sociales, ahora que no existen partidos, son la nueva sustitución de las conformaciones políticas y la dirigencia de las organizaciones sociales son la nueva élite en el país y son discrecionales, son violentas, son absolutamente autoritarias y no permiten la más mínima, el mínimo cuestionamiento, porque si tú tocas una organización social, inmediatamente estás tildado de racista, de fascista, de clasista, de antiindígena, porque ese es el mantra de siempre, ¿no? No me atacan porque soy indígena, me atacan porque no soportan que un pobre sea una autoridad, me atacan porque soy mujer, me atacan porque tengo pollera. No va por ahí. Las críticas van a la ineficiencia, a la corrupción, al autoritarismo, a la vulneración de todo lo que significa la arquitectura jurídica constitucional que supuestamente nos ha brindado un nuevo pacto social, pero ese pacto social, ya ves que tú el violador serial de ese pacto es precisamente Evo Morales, y ahora quiere volver a ser presidente y salvar la patria, cuando en realidad la ha destrozando lo más importante, la institucionalidad constitucional, que es el fundamento del sistema democrático. Ahora bien, termino con esta consulta, tengo 3 minutos, Franklin, decirle, si bien este diagnóstico, esta descripción, esta tomografía que se ha hecho de lo que pasa en la política en este momento y en el MAS particularmente, pareciera que esto no tiene asidero en función de los resultados a futuro. El MAS ha estado 14 años, 17 años ya en el gobierno, y pese a este tipo de observaciones, denuncias, oposiciones, el MAS sigue siendo gobierno, porque no se tiene al frente una oposición que sea fuerte, una oposición que, como decía Franklin, no presenta proyectos. Por lo tanto, si no hay proyectos, la mayoría gente de los sectores sociales con bajos recursos va a optar otra vez por el MAS, porque no se tiene al frente con quién votar. O sea que la próxima gestión, que será en octubre 2025, tendremos elecciones y estará la gente votando por uno de los dos del MAS, o Arce o Evo Morales, porque hasta ahora se ve intenciones de los políticos tradicionales de hacer algo, pero no consolidan con lo que usted dice, un proyecto, no enamoran a la población, no cautivan con proyectos y posiciones disruptivas que puedan hacer la diferencia, porque todos parece que quieren estar en el mismo sistema que han venido gobernando el MAS. No hay diferencias en ningún estilo. No sé qué dice Franklin sobre ello. A ver, yo manejo una hipótesis, querido Gonzalo. Después del Congreso hay muchas cosas que se han clarificado en el MAS. Para empezar, ya no hay ambivalentes. O estás con Evo o estás con Lucho.
Por ejemplo, Andrónico Rodríguez ya no podía estar con un pie aquí y un pie allí. Esta vez ha tenido que ir y tomar posición. O sea, el presidente del Senado es evista. Eso ya complica la situación para el gobierno porque tiene un presidente que no está de su lado, nada más que presidente del Senado. Tercer hombre del país. Claro, entonces, así es como ya se ha empezado a definir la situación. Segundo, el señor Evo Morales lo quiere sacar y lo quiere a cualquier precio y de cualquier forma, lo quiere eliminar del camino al señor Arce Catacora, o por lo menos no piensan cederle el espacio político del movimiento al socialismo para sus aspiraciones políticas. Entonces, Morales quiere cerrarle todas las puertas y eso significa que además le va a hacer la vida imposible en términos de gestión y todavía faltan 2 años de una gestión extremadamente complicada porque la economía está al límite, es muy frágil, no hay dólares, no hay gas, hay una subvención que ya no va a resistir mucho tiempo más y Morales lo sabe y Morales está agazapado y Morales sabe que al menor traspié o medida impopular de Arce Catacora lo puede devorar. Entonces, Arce Catacora, en mi criterio, es un candidato de papel, aunque se arrope de organizaciones sociales, lleve funcionarios públicos, no nos engañemos. Es un candidato débil todavía y nada garantiza que sea el candidato porque al menor traspié puede perder toda su popularidad. Pero va a estar 2 años todavía y Arce Catacora tiene toda la maquinaria estatal para sacarlo del camino también a Evo Morales. O sea, si no soy yo, tampoco vas a ser tú. Y tiene muchos recursos y mecanismos para sacarlo de la competencia y puede venir vía la estrategia envolvente. Ya le han intervenido el Chapare con una prolífica intervención de operativos. O sea, ya le han dicho, este lugar ya dejó de ser tu feudo, no es intocable y ahora aquí va a haber presencia del Estado a través del gobierno. Ya le están quitando ese privilegio. Segundo, ya le han dado la señal de que la opinión consultiva de la Corte Interamericana y la misma Constitución podrían no permitirle que esté habilitado a ser candidato. O sea, ya le han dado esa señal. Tercero, están purgando evistas en toda la administración pública. Cuarto, han fracturado las organizaciones sociales. Evo ya no tiene la COP, la CSUCB, ya cada vez está perdiendo más organizaciones, o sea, le están quitando la base social. Y los recursos tampoco, los aportes. Claro, por supuesto, y los aportes, ¿no? Aunque yo creo que deben tener recursos por ahí, pero es importante igual, además muchísima plata, los aportes de la militancia y demás, eso le han cortado, no le han cortado una pila, le han cortado una cascada de dinero. Y también, con esto voy terminando, han decidido no celebrar las elecciones judiciales porque eso permite mantener el status quo y el control del sistema judicial y del Tribunal Constitucional. Y el cherry sobre la torta era hacer fracasar el Congreso. No han podido, por cuestión de tiempo, no han podido. Les ha fallado el tiempo y los otros son muy listos también. Se han dado cuenta rápido y en tiempo récord han terminado todo. Entonces, eso no es casual, eso es una estrategia de muchos pasos que apuntan a que lo van a sacar del camino si es necesario. Lo van a sacar por una cosa, por otra cosa, por otra cosa. Así que, ¿cuál es mi conclusión y mi hipótesis? Es una probabilidad, puede no ser, que no vaya ni Evo ni Arce, que ambos realmente no terminen bien parados porque faltan 2 años para ser candidatos. Y entonces la fuerza de la presión del MAS, que finalmente está por encima de Evo y de Arce, puede gestionar otro tipo de escenarios, y estos podrían llegar a un acuerdo donde no sea ninguno de ellos, pero donde estén dispuestos a aceptar otros de forma condicionada. Y entonces ahí volvería el MAS a restablecer su unidad en base a otras personas. Porque restablecer la unidad o buscar la reconciliación de Evo y Arce, yo creo que eso es 99.9% descartado. Entonces, la opción sería de que estos dos
en 2 años todavía tienen mucho para poder hacer y para poder lastrarse o por último inviabilizarse. Es una hipótesis también que la dejo ahí colgando. Y estaremos pendientes para ver qué es lo que va a ocurrir, porque todo puede ocurrir, habrán sorpresas con seguridad. Cada día se pone interesante y apasionante y quienes estamos viendo y leyendo este momento. Gracias, Franklin, por su tiempo, por su lectura. Lo volvemos a convocar. Muchas gracias.